En el relato de la Pascua de Resurrección, la palabra cruz aparece 11 veces. Crucifixión, 23 veces. Tumba, 3 veces. Hay una palabra que aparece más veces. Amor. Como en que os améis unos a otros. Permaneced en mi amor. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Al celebrar la resurrección de Jesucristo, recordemos, nadie nos ha enseñado a amar con un mayor amor. Nadie nos ha mostrado mayor amor. En esta época de Pascua de Resurrección, encuentran nuevas maneras de sentir el amor de Jesucristo. En esta clase de Ven, Sígueme vamos a unirnos todo el mundo cristiano, todos aquellos que celebran el nacimiento, la vida y la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Pero en este día en especial queremos hacer énfasis en la resurrección de Jesucristo. Él vive, nosotros damos testimonio de eso y nos unimos a profetas y a todos los seres humanos que creen en Cristo y que sienten en su presencia una consolación eterna. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas, a la clase de Ven, Sígueme de Escuela Dominical con su hermano y servidor Walter Posada y nuestro coanfitrión Luis Cat. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Muy bien, querido Luis Calkin, muy buenos días, bienvenido, feliz día de reposo y feliz día de Pascua, celebrando contigo y con toda tu familia y con todos nuestros hermanos aquí en Central de las Escrituras, este hermoso momento, uno de los momentos más importantes y que se nos ha invitado por medio de nuestros profetas a celebrar, a ser felices gracias a la resurrección y a la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Luis, bienvenido. Muchas gracias, un gran saludo para todos nuestros amigos que se incorporan y que verán estos videos durante la semana y ojalá que podamos recordar específicamente lo que se nos ha pedido de recordar a Cristo, a pesar de que esto debe ser algo permanente en nuestras vidas. Les comento que este mes, el mes de abril, es un mes que para mí es siempre lleno de alegría. Partimos siempre las primeras semanas con la conferencia general y escuchar a nuestros profetas, videntes, reveladores. Qué regalo más hermoso empezar un mes de esta manera. Y si ustedes se fijan, cada uno de los mensajes que hemos escuchado están relacionados principalmente con Jesucristo. Pertenecemos a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Díganme si no es un motivo de regocijo diario, a cada minuto. Y cuando abrimos los ojos en cada mañana, podemos sentir el gozo de ser parte de esta maravillosa organización. Jesucristo está a la cabeza de esta iglesia. Yo lo testifico en cada día con mucho amor. Y tengo la oportunidad de hacerlo con todos ustedes semanalmente. Hoy día vamos a recordar a este Jesucristo que hizo tanto y que sigue haciendo tanto por nosotros. Muy feliz de estar contigo, Walter, este día. Gracias, mi querido Luis. Bueno, estaba pensando, Luis, que los santos de los últimos días tenemos momentos especiales también, como todo el mundo cristiano, de adorar a Jesucristo, de acordarnos de Él. Pero tenemos también una creencia particular que nos hace muy peculiares, un pueblo peculiar, y es que todas nuestras enseñanzas y todas nuestras palabras se centran en Jesucristo. Celebramos en Navidad por allá el nacimiento de Jesucristo. Nos unimos al pueblo cristiano, al mundo cristiano, celebrando ese nacimiento. En el día de Pascua, como en este día, nos centramos para estudiar todo lo que tiene que ver con su vida y con su sacrificio, y también con el hecho de que Él resucitó y vive.
pero cada domingo, cada discurso, cada clase, Luis, hablamos de la vida y de la esencia de Jesucristo. Somos un pueblo que podríamos decir, más que celebrar la muerte y más que estar recordando a Jesucristo en su muerte, recordamos y manifestamos en nuestros actos el hecho, digámoslo, potente y humilde. Sabemos que Jesucristo vive. ¿Qué influye eso, Luis, en la creencia, en la vida de los santos de los últimos días, en la vida de cada uno de nosotros? Hermanos, si ustedes de paso vayan colocando también ahí cómo influye el hecho de que ustedes sepan que Jesucristo vive y que es nuestro Redentor. Luis. Me encanta este énfasis que tú das al hecho de que Jesucristo vive. Con mucho respeto puedo mencionar a algunas otras denominaciones o creencias o personas o agrupaciones que incluso enfatizan a Jesucristo como un ser que sufrió, eso también lo compartimos, pero normalmente se enfocan más en un Jesucristo sacrificado y muerto. Incluso algunos de sus símbolos representan básicamente la muerte del Salvador, que nosotros también recordamos con mucho respeto, sin ninguna duda. Pero para la Iglesia de Jesucristo, uno de los eventos más extraordinarios está relacionado con esa esperanza que recibimos al conocer el Evangelio verdadero, que está relacionado con la resurrección. Saber que después de todo este sufrimiento que hemos analizado en muchas clases, de ese momento en el cual estuvo en Getsemaní, insisto, sufriendo por cada uno de nosotros. Recuerden, por cada poro salió una porción de sangre, cosas que no podemos imaginar. Después en la cruz, sufriendo, pero cosas que ni siquiera podemos imaginar. Pero después de todo eso, que por supuesto fue terrible, viene esta gran noticia. ¿Y por qué digo noticia? Porque esto nos involucra también a nosotros. Así como Cristo resucitó, y de hecho los apóstoles y la gente que estuvo por ahí vieron físicamente a Jesucristo. De hecho, Él dejó estas marcas como una forma de probar de que Él era, porque incluso habían personas que lo veían, a lo mejor ni siquiera se imaginaban que era ese mismo Cristo que había sido crucificado. Pero así como Él resucitó, aquí viene lo maravilloso, nosotros también resucitaremos. Y no tan solo los miembros de la iglesia, esto no es exclusivo de un grupo selecto de personas, no, la resurrección es un regalo, un don que recibirán todas las personas y todas las creaciones que tienen que ver con el Salvador. Eso es maravilloso. Esto es un regalo universal. Hemos aprendido de eso y sabemos que hay cosas también que podemos lograr y que también tenemos que hacer ciertos esfuerzos para lograr otros pasos dentro de esto que Cristo nos ha dado. Me refiero específicamente a la vida eterna. Pero lo que tiene que ver con la resurrección, esto es universal. Y díganme, especialmente aquellos que hemos tenido circunstancias complicadas, enfermedades, aún personas que incluso han nacido con limitaciones muy graves, personas mutiladas, personas que han tenido accidentes, personas que nos faltan parte de todo lo que se supone que deberíamos tener, vamos finalmente a resucitar con un cuerpo glorificado y perfecto. Qué regalo más maravilloso. Y para eso, hoy día, esta semana, lo estamos celebrando. Celebramos estos regalos que todos vamos a recibir también, Walter. Entonces, Luis, aquí nos encontramos con algo maravilloso, ¿no? Que tú mencionas, y es un regalo que podría decirse es inexplicable. Hace un tiempo, Luis y hermanos y hermanas, alguien me preguntó sobre la resurrección de Jesucristo y me dijo, ¿y tú cómo sabes de eso? Le dije, porque he leído las Escrituras, porque los profetas me han enseñado, porque he preguntado al Señor. Pero tú no has visto esto. Entonces me remití a esta historia del hombre que había sido ciego de nacimiento. Cuando los escribas y los grandes jueces del momento le preguntaron, ¿pero y cómo se llevó a efecto esto? Y el hombre dijo, no sé, solo que antes era ciego y ahora veo, ¿sí? Entonces nosotros podríamos unirnos a ese hombre, ¿sí? Al decir, antes no sabíamos y ahora sabíamos. Hay un regalo que es universal y que nos afecta a todos. Me encanta, Luis, cómo los santos de los últimos días leemos y hablamos de Jesucristo cuando leemos la Biblia,
cuando leemos el Nuevo y el Antiguo Testamento entre la Biblia, cuando leemos el Libro de Mormón, cuando leemos Doctrina y Convenios, las escrituras modernas, la Perla de Gran Precio, todo esto siempre nos lleva a un punto central, Jesucristo. Ahora, hay muchas descripciones, o más bien, podríamos decir que hay momentos en que se han emitido ciertas descripciones acerca del Salvador. José Smith, estando en el templo de Kirtland por allá, se aparta un momento, según la historia es más extensa, pero se aparta un momento por allá a un lugar con Oliver Cowdery, se arrodillan después de una conferencia general y oran. Y entonces el Señor se aparece a ellos, Luis. Eso lo encontramos en Doctrina y Convenios 110 y nos presenta un poquito la imagen del Salvador resucitado, que es una imagen indescriptible, pero que José Smith trata de traerla en sus palabras, ¿sí?, a lo que nosotros podamos entender. Versículo 1 dice, el velo fue retirado de nuestras mentes y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Eso es hermoso, Luis, porque si nosotros llegamos a ese punto, hermanos, y nuestro entendimiento se abre, como efectivamente se abre cuando oramos y leemos las Escrituras, pues podemos comprender más estas cosas maravillosas. Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito, dice el versículo 2. Y debajo de sus pies había un pavimento de oro, puro del color del ámbar. Y entonces viene la descripción física que hace el profeta José Smith, Luis. Sus ojos eran como llama de fuego. El cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol. Y su voz era como un estruendo de muchas aguas. ¿Sí? La voz de Jehová que decía. Entonces viene el 4, Luis. ¿Quiere leerlo? Sí, cómo no. Y antes de leer el 4, que es maravilloso, fíjense cómo se describe al Salvador con los elementos que uno tiene a mano. O sea, cuando uno trata de explicar algo que es por sobre las palabras, hay que decirlo, uno busca lo más cercano. El semblante que brilla, el resplandor, la voz de estruendo, qué sé yo. Es como cuando ustedes tienen que explicar con respecto a su testimonio, a lo que han sentido. No encontramos palabras para poder describirlo. Y qué maravilla tiene que haber sido cuando él escuchó de él decir, soy el primero y el último. Soy el que vive, y eso me encanta. Soy el que vive. Soy el que fue muerto. Soy vuestro abogado ante el Padre. Yo no sé, Walter, si podemos entender el concepto de que soy el que vive. Hoy día testificamos que Jesucristo está vivo. En algún lugar, aunque nosotros lo sentimos día a día, en algún lugar Él está físicamente. Algún día vamos a entender los detalles, insisto, pero ¿cómo no va a ser extraordinario saber que Él vive? Él está en la presencia de nuestro Padre Celestial, quizás con muchos otros personajes muy conocidos y muy familiares para nosotros. Quizás estará dando instrucciones, quizás estará disfrutando de la compañía de tantas personas que quizás han pasado por este mundo, quizás planificando muchas de las cosas que van a ocurrir en los próximos años, no lo sé. Hay tantas preguntas que tenemos, pero como resumen, Él vive y está atentísimo de las cosas que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no agradecer, Walter? Soy el que vive. Eso es maravilloso, Luis. ¿Qué significa eso? Soy el que vive. ¿Qué significa para ti, Luis Calkin, eso? Y hermanos y hermanas, pues que Luis nos contesta ahí también, que ustedes puedan colocar qué significa para ustedes que el Salvador vive, porque finalmente estamos celebrando la Pascua y estamos celebrando que Él vive, Luis. Entonces, ¿qué significa para nosotros eso? Lo que decía anteriormente, muchas veces de las cosas que son concretas son normalmente las cosas que vemos, pero a veces es muy difícil entender de cosas que son concretas también y viven y que no están en nuestra vista. Hay gente que camina y que es solamente lo que está a su alrededor, pero parece ser que hay una esfera, hay un escalón de entendimiento un poco mayor que está relacionado con las cosas espirituales. Yo no tengo ninguna duda que Jesucristo vive, nunca lo he visto personalmente, nunca he tenido la experiencia que tuvo José Smith y estas personas. Ahora, me imagino que estas experiencias que está recibiendo José Smith están relacionadas con todo
la asignación que él tenía, con su llamamiento. O sea, dar estas experiencias físicas, incluso espiritualmente hablando, por cierto, para que él pudiera, yo digo, soportar o caminar por este complicado asignación que él tenía. Recuerden que él en muchos, y hemos hablado ya de muchos problemas que él tuvo, incluso con acusaciones, él estuvo en la cárcel. Bueno, recuerden ustedes hasta cómo falleció, cómo murió, lo mataron. Antes de eso estuvo meses, recuerdan ustedes, en la cárcel de Liberty. Lo vamos a revisar con detalle cuando lleguemos por ahí a la sección 121, 122. Pero aún así, con todos estos testimonios, vivencias, experiencias, todavía habían vacilaciones y el cuerpo, con todos los sufrimientos que él tenía. José Smith en algún minuto le dijo: ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir esto? No sé, yo creo que cuántos pensamientos pasaron por su mente. Entonces, todas estas experiencias eran justamente para fortalecer en relación a su llamamiento. Pero el concepto de que él vive, yo creo que va más allá de lo que nosotros entendemos en términos de vida mortal. Porque todos sabemos y hemos escuchado que sabemos que cuando nosotros nacemos en este mundo, lo único claro que tenemos es que vamos a morir en algún minuto. Hay mucha gente que piensa que ahí termina todo. Pero ¿cómo no va a ser extraordinario saber que a través de Jesucristo nosotros eso va a ser simplemente un paso para cosas mejores? Todos hemos tenido también la oportunidad de vivir experiencias de personas que se han ido, personas muy queridas. Yo tuve la oportunidad el año pasado de ver a mi papá partir y a mi mamá hace algunos años atrás. No puedo imaginar y no imaginaba una vida sin ellos. Sin embargo, aquí estamos, seguimos adelante. Y qué bueno es saber que vamos a volver a reunirnos con ellos, a abrazarles, a poder compartir. Y eso está relacionado con este regalo, como les comentaba hace un par de minutos, en relación a la resurrección. ¿Qué agradecimiento tenemos al Salvador? Esta experiencia específicamente en el templo de Kirtland fue extraordinaria, maravillosa. En el mes de abril nosotros ya estamos hablando de todo lo que tiene que ver esto, los santos yéndose a Ohio y con todos los sacrificios que eso significa. Y fíjense, ahora estamos adelantándonos un poco con esto de la Pascua, de las maravillosas cosas que ocurrieron en ese lugar, específicamente en el templo de Kirtland, que por muchos años estos edificios ya dejaron de ser nuestros, pero después volvemos a retomarlos y ahora con tanta alegría podemos decir que nuevamente tenemos el control de ese maravilloso edificio que fue testigo de cosas preciosas como las que vamos a estudiar más adelante. Sí, así es, querido Luis y queridos hermanos. Tener una certeza que el Salvador vive es una piedra fundamental, Luis, de nuestro testimonio. Todo lo que creemos perdería valor, perdería piso, digámoslo así, si Jesucristo no vive. Adórame porque conmigo tienes la vida eterna, aunque yo estoy muerto. Tus pecados te serán perdonados, ¿sí? Y nos veremos en la otra vida. No sé cómo, porque yo estoy muerto, pero yo vivo, ¿sí? Nos dice él, el que vive, ¿sí? Yo soy el que está listo para escucharte. Y aquí hay algo importante, Luis. Cuando hablamos de la vida como tal, hablamos de un ser que es capaz de escuchar, de hablar, de pensar, de sentir, ¿sí? Como nosotros. Y el Salvador quiere que sepamos que Él es nuestro intercesor ante el Padre y que Él está vivo, que está pendiente de cada uno de nosotros. A mí ese principio me conmueve. Estaba recordando algo que dijo el presidente J. Reuben Clark por allá en un discurso, Luis, tú lo debes recordar, un folletico pequeño llamado La trayectoria de la educación en la iglesia, ¿sí? Y él dice que hay 3 pilares del fundamento del testimonio de todos santos de los últimos días. Saber que Dios es su Padre, que Jesucristo es su Hijo y que vive, y que el profeta José Smith realmente los vio al Padre y al Hijo en la poleda, que ese es el fundamento del testimonio de un jovencito de seminarios o de institutos y de cualquier santo de los últimos días. Me encanta
y aquí lo aclaro, y alguna hermana me dijo, hermano Walter, no diga me encanta porque esa es su opinión personal. Bueno, a mí me encanta y es mi opinión personal porque es mi testimonio. Me encanta saber que Jesucristo vive, tener esa certeza en mi corazón, algo que nadie me puede quitar. Y por eso estoy de celebración, Luis. Desde hace un tiempo me vengo preparando, como nos ha pedido los profetas, los apóstoles, incluso el Elder Stevenson hace poco nos habló. Me vengo preparando para esta celebración, ¿sí? Y hoy, en este día de reposo, tendremos también una cena familiar y yo sé que tú también estarás ahí con familia y ojalá todos nosotros, hermanos y hermanas, podamos hacer hoy algo especial para celebrar este día de Pascua. Tal como celebramos la Navidad, podemos incluso crear nuestras propias tradiciones para celebrar este hermoso día. Yo testifico, yo celebro, Luis, que mi Salvador vive. En el año 1836, y hemos hablado de estos acontecimientos que ocurrieron en el templo de Kirtland, sí. Hemos hablado solamente de una parte que es maravillosa, lo que tiene que ver con la aparición del Salvador ahí, en ese lugar. Incluso hay algunas pinturas que hablan de esos momentos preciosos. Yo he visto en muchos lugares y lugares históricos de la iglesia esas que recrean ese momento que tiene que haber sido hermoso. 1836, pero 16 años antes de esa escena ocurrió algo con el mismo protagonista, con el mismo personaje, con este joven de 14 años entrando a esta arboleda con una duda. Y estoy seguro que ustedes saben muy bien y han escuchado en repetidas ocasiones esta historia, y que ese joven venía con una duda y simplemente iba a preguntarle a su creador, su padre en este caso, a qué iglesia debía unirse, cuál era la respuesta de su creador. Y ahí tenemos este regalo también, este primer encuentro, nada más y nada menos con nuestro Padre Celestial y Jesucristo, en la cual este joven pudo ver a estos dos personajes, que eran dos personajes distintos unos de otros, quizás similares en su apariencia, nuestro Padre Celestial y Jesucristo, con un cuerpo de carne y hueso, como nosotros. Y ahora tiene sentido el que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Y empezó de alguna manera esta noticia a explotar en el mundo, a dar a conocer de algo que quizás no teníamos claro. Mucha gente habla de un Dios incomprensible, con una fuerza que está en todos lados, está en todos los lugares, que está detrás del monte, o es el sol, o es tantas formas de explicar de cómo es ese Dios. Sin embargo, ese joven de 14 años tuvo la seguridad al ver que nuestro Padre Celestial y Jesucristo eran personas como nosotros, pero glorificados y perfectos. Él vive. José Smith tiene un testimonio y tuvo un testimonio perfecto de eso. Lo confirma en 1836 y en muchos otros momentos que el Señor le ha hablado. Imagínense ustedes cada una de las revelaciones que hoy día, en este año, estamos estudiando en Doctrina y Convenio, que normalmente parten con esta forma: yo soy el principio, el fin, yo soy el que fui muerto en su momento, soy el que resucité. Qué testimonio más maravilloso. Yo, a pesar de que no viví en ese minuto, a pesar de que no estuve en esas instancias cuando José Smith recibía esas revelaciones, no tengo la más mínima duda, no tengo ninguna duda de que estas cosas son verdaderas. Porque yo también he sentido la influencia del Salvador. He sentido el amor que nuestro Padre Celestial tiene. He sentido el Espíritu Santo testificar de ambos. Cada vez que yo oro, o tomo la Santa Cena, o voy al templo, o leo las Escrituras, tengo la plena seguridad de que estas cosas son verdaderas. Y ojalá que podamos reivindicar cada uno de estos sentimientos día a día. Y lo hacemos cuando estudiamos las Escrituras, cuando estudiamos Ven, sígueme, cuando escuchamos, como lo hicimos las semanas anteriores, en relación a los discursos de nuestros profetas, videntes y reveladores. ¿Cómo no vamos a sentirnos bendecidos? Como dice Walter, esta es una semana de celebración. Celebramos, por supuesto, la resurrección de nuestro Salvador. Y vamos a ir a comer con nuestra familia. Y yo tengo
muchos nietos. Ellos esperan con ansias también estos juegos que hacemos en estas fechas en que van a buscar esos huevitos y de alguna manera están recordando que detrás de esa cáscara de huevo hay vida, que de alguna manera también les hace ver en sus mentes pequeñitas de que efectivamente Cristo, así como un pollito nace de un huevo, también esa misma vida la tiene Jesucristo para nosotros hoy día y nos ha proporcionado esa vida por las eternidades a nosotros. Después que muramos, tenemos la seguridad que vamos a resucitar. Oye, Luis, estoy pensando Maravillosa. entonces aquí en un concepto y es que todas las cosas testifican de Cristo, ¿no? Finalmente, eso se nos ha enseñado a través de las Escrituras. Y estoy pensando en algo aquí, hermanos, y es que hay que hacer una conexión profetas con Jesucristo. Y cuando hablamos de profetas con Jesucristo, hablamos literalmente para nosotros de José Smith con Jesucristo. Es increíble que la historia de la iglesia empiece con la primera visión. Y la primera visión tiene que ver con Jesucristo, ¿sí? Y la conexión que tiene el profeta José Smith con Jesucristo. Tal vez las personas que nos critican, a ellas les invitamos a venir y ver, como dijo el Salvador mismo. Porque cuando las personas nos conocen, saben que la mayor parte de nuestro tiempo hablamos de Jesucristo y de cómo su vida influye en nosotros. Y cuando hablo de cómo su vida influye en nosotros, Luis, estoy recordando justamente esa primera visión a la que tú nos traías. En José Smith Historia, el primer párrafo, digámoslo así, de ese versículo nos dice lo siguiente. No bien se apareció, o sea, Jesucristo y nuestro Padre Celestial, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Jesucristo tiene la capacidad, hermanos y hermanas, porque Él es la verdad, el camino, Él es la vida, ¿sí? Y Él mismo ha dicho que cuando nosotros conocemos la verdad, esa verdad nos hará libres, ¿sí? Entonces, miren qué interesante que José Smith habla aquí. No bien se apareció, me sentí libre, ¿sí? Y esa, Luis, es la presencia, el poder de la presencia de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Tú hace un rato decías, no lo he visto, pero la libertad que nos da su conocimiento y el conocer de su vida y saber que vive nos hace sentir libres del enemigo que nos tiene sujetos. Y entonces hoy día, cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, podemos literalmente decir, no tememos a la muerte. No es que la estemos llamando, ni mucho menos, porque sabemos que en Cristo todos resucitaremos. No tememos a la vida, nos preparamos y sabemos que tendremos dificultades, problemas, aflicciones. No tememos a la vida, la enfrentamos con resolución, con positivismo, porque sabemos que Cristo está con nosotros. Me encanta ver cómo todas las conexiones, Luis, y todas las aplicaciones del Salvador llegan a nosotros, ¿sí? Y cómo nos ayuda en todos los aspectos de la vida. Por eso yo les quiero preguntar, hermanos, ¿cómo podemos aplicar la Pascua? ¿Cómo podemos aplicar su vida en nosotros? ¿Cómo podemos llegar a ese concepto? Y quiero compartir, Luis, o quiero que vayamos por algunas escrituras, pero yo sé que tú tienes que decir algo sobre esto que estamos hablando. Entonces, antes de leer esas escrituras, vamos a tu análisis. Sabes, aunque tú no lo creas, yo estoy en las escrituras, justamente. Estoy leyendo las escrituras y yo digo, será apropiado leer esta, y después veo otra que es más apropiada y así sucesivamente. Tengo una cantidad de escrituras aquí que... Pero a veces yo digo, mire, todo lo que tiene que ver con la historia, claro, uno mira para atrás y dice, wow, maravilloso. Uno mira para el futuro, wow, lo que vendrá, lo que sabe, lo que los profetas nos han indicado. Pero a veces yo siempre veo el evangelio como algo, cómo puede ayudarnos a nosotros, cómo puede ser algo concreto. Esto es algo concreto. Y si los hombres, agregaré, y las mujeres, vienen a mí, ¿qué es lo que hizo José Smith? ¿Qué es lo que hizo, lo que hemos hecho nosotros? Pero estamos hablando del hoy. Si vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces, aquí está lo concreto, haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cómo podemos obtener ese beneficio? Y está al principio del versículo. Venir a Cristo.
Entonces, el libro de Mormón completo es un mensaje de volverse, tornarse a Cristo, focalizarse, lo que decías tú, todo gira en torno al Salvador. Cuando los misioneros van caminando buscando personas con el libro de Mormón, le andan diciendo, vengan a Cristo, les tengo una noticia que debería ser el anhelo de todos nosotros, buscando a aquellos que son los elegidos y que quieren escuchar el Evangelio. Si nosotros vamos a Cristo, todas estas problemitas o problemas que tenemos nosotros, finalmente se van a convertir en cosas fuertes. Lo débil se fortalece en Cristo. Díganme si no es maravilloso. Sí, ahora yo tomo esto, Luis, porque voy a decirlo aquí jocosamente, hermanos. Luis se acaba de robar una de mis escrituras que tenía para esa escritura era solo mía, hermano. Era tuya, sí, bueno. Mira, Luis, es que uno no puede ir por las escrituras y no encontrar la vida de Cristo en ellas, ¿no? O sea, es increíble. Todo testifica de Cristo. Y me encanta al punto donde hemos entrado, porque alguien podría decirnos, bueno, pero ¿y entonces qué celebran ustedes? Listo, él vive. Y, bueno, lo que es el I es que eso tiene unas aplicaciones terrenales, o sea, presentes, pero también eternas. Y Luis acaba de leernos en Éter 12:27 una aplicación muy terrenal, muy del momento. Dios me ayuda con mis debilidades y Jesucristo está dispuesto a que si yo me humillo y voy ante Él me hará fuerte ante esas debilidades. Si yo quisiera citar otras, porque hay personas, Luis, entre esas nosotros, todos, nos vemos a veces rodeados de tentaciones, Luis. Entonces me gustaría que fuéramos a la Biblia. Vamos a la Biblia porque tú citabas Hebreos, ¿no? Entonces vamos a la Biblia, a Hebreos, Luis, y vamos al capítulo 2. Porque todos en esas debilidades muchas veces caemos en tentaciones y sufrimos tentaciones. Entonces en el versículo 17 y 18, el Señor nos habla de lo que Él hace por nosotros para ayudarnos a enfrentar esas tentaciones que las vivimos aquí, Luis. Entonces, ¿quiere leernos 17 y 18, por favor? Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que atañe a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Pues, por cuanto él mismo padeció, dice, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Me encanta eso, me encanta. Es que no puedo dejar de sentirme feliz, Luis. Oye, y voy a contar algo detrás de cámaras, hermanos. El backstage, creo que llaman, cuando estamos haciendo la edición de todo esto, hermanos, yo siempre me encuentro con algo muy particular. Y es que casi en toda la clase, hermanos, ustedes ven a Luis con una sonrisa en la cara y a mí con una sonrisa en la cara. Y es que uno no puede más que leer estas cosas, Luis, y ser feliz. O sea, ¿cómo no celebramos esto? El Señor está para socorrer a los que son tentados. ¿Y quiénes son los que son tentados? Todos nosotros, Luis. Entonces yo me alegro cuando escucho esto porque digo, Él estuvo aquí, padeció tentaciones, las soportó, nos dio un ejemplo. ¿Qué? Para socorrernos. Él no estaba en un pedestal y diciendo, oh, pobres, están siendo tentados. Les voy a decir cómo salir de eso y ya. No, nos da la muestra clara de cómo se puede hacer. Eso a mí me hace feliz, querido Luis. Extraordinario. Y aprovechando ya que estamos felices, sigamos regocijándonos de estas escrituras. La perla de gran precio, Moisés 5. Y Adán bendijo a Dios, fíjense, bendijo a Dios en ese día y fue lleno. ¿Han estado llenos ustedes espiritualmente hablando? Es una sensación maravillosa. Estaba hablando con una prima que es obrera del templo en Santiago, Chile. Y ella me decía, ayer conversábamos, y me decía que estaba oficiando en la ceremonia de las iniciatorias. Y ahí estaba. Ella se sabe de memoria las palabras y llegó un momento en que ella estaba haciendo esto con una hermanita y de repente se le traba su voz, su garganta se
tranca un poquito, se para, le cuesta hablar y la emoción hace presa de ella. Y ella dice, pero ¿y por qué? ¿Qué pasó? Y después se repuso, empezó, y la hermanita que estaba recibiendo esta ordenanza estaba también llorando. Y fue una situación, dice ella, muy extraña, ella lo había hecho cientos de veces antes, pero ahí estaba pasando. Terminó eso, y después conversando con otra obrera, ella le comentó a ella, sin ella decirle nada, le dijo, hermanita, yo cuando estaba mirando alrededor en los minutos anteriores, vi una serie de personas que estaban caminando alrededor de usted, le decía. Y ella dijo, pero ¿de qué me habla? Y después ella le comentó esa experiencia que había tenido y dijo, estas experiencias aquí en el templo tenemos que compartirlas con los hermanos que están acá. Les quiero decir que esa alegría, no tan solo nuestra hoy, es la misma alegría que tienen aquellos que ya han dejado este mundo y que saben que estamos trabajando para ello. Adán bendijo a Dios en ese día y fue lleno. Mi prima estaba llena, me decía, del Espíritu ese día. Estoy seguro que muchos de ustedes han sentido también esta experiencia, ese sentirse lleno del Espíritu. Y empezó a profetizar, dice, concerniente a todas las familias de la tierra, nosotros, diciendo, bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión, fíjense cómo lo entendió, se han abierto mis ojos y tendré gozo en esta vida y en la carne de nuevo veré a Dios. Y Eva, su esposa, oyó todas estas cosas y se regocijó diciendo, de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención. Qué maravilloso es que ellos hayan comenzado a abrir sus ojos y entender todo esto. Ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. Y Adán y Eva bendijeron el nombre de Dios e hicieron saber todas las cosas a sus hijos e hijas. Qué bueno que esta información ha llegado a nosotros también. Nosotros tenemos que diariamente bendecir a Dios, agradecer a Dios por esta gran bendición. Y también, ¿por qué no?, agradecer a nuestros primeros padres que tuvieron estas experiencias, que nos dieron a nosotros también la posibilidad de tener estos cuerpos y poder vivir esta maravilla. Bueno, yo no sé si decir maravillosa, pero todos los problemas que a veces podemos tener en este mundo. Pero como dijimos, finalmente estas debilidades, como leímos en la escritura anterior, se van a convertir en fortaleza. Gracias a ese Cristo que resucitó. Qué bien, y mira que nuestros primeros padres, Adán y Eva, entonces miraban hacia adelante, hacia la Pascua, hacia la resurrección, hacia el sacrificio, hacia el nacimiento, y creían y se regocijaban. Ahora nosotros miramos hacia atrás, como con un espejo retrovisor, esos eventos del pasado que ellos vieron hacia futuro y nos regocijamos de la misma manera y podemos ser llenos. Ahora, Luis, todo esto sigue aplicándose a nosotros, o sea, en nuestra vida temporal, en nuestra vida aquí en la tierra. Vamos ahora, Luis, al libro de Mormón y vamos al capítulo 7 de Alma. Vamos al capítulo 7 de Alma y vamos a ver una aplicación que puede llenar nuestro corazón, queridos hermanos y hermanas, y que seguramente nos traerá mucho regocijo. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Miren lo que dice, hermanos. Y él saldrá sufriendo dolores. ¿Quién de nosotros no los sufre? Aflicciones. ¿Quién de nosotros no las padece? Y tentaciones de todas clases. O sea, lo que nos involucra a todos. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades ¿de quién? De su pueblo. O sea, de todos nosotros, hermanos. Y tomará sobre sí la muerte. Entonces aquí viene algo que ninguno puede hacer por sí mismo. Para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan ¿a quién? A su pueblo, a nosotros. Y sus enfermedades tomará sobre él sobre sí.
¿Las enfermedades de quién? Las nuestras. Para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo. ¿Quiénes? A nosotros. De acuerdo con las enfermedades de ellos. ¿De quiénes? De nosotros, Luis. Entonces, ahora, mis amados hermanos y hermanas, ¿no tenemos motivo para celebrar? ¿Para alegrarnos? Todo lo que padecemos en esta vida puede ser consumido en Cristo y puede ser llevadero gracias a Él, porque Él padeció estas cosas y Él dio su vida para que nosotros pudiéramos sortear toda esta dificultad que tiene este mundo solitario y lúgubre, ¿sí? En el cual vivimos, pero en el cual también nos preparamos para algún día volver a su presencia. Esto para mí es grandioso. Espectacular. ¿Se fijan cómo a través de las escrituras podemos, no sé cómo es la palabra, podemos disfrutar y podemos ampliar nuestra visión en relación a lo que a veces sentimos de Cristo? ¿Saben lo que pasa a veces con la escritura? Que a veces tenemos un sentimiento que, como decía anteriormente, no tenemos las palabras para... Y de repente nos encontramos con un versículo que despliega exactamente lo que nosotros habíamos sentido o estamos sintiendo. Esto era lo que quería decir. Claro, es como que me robaron las palabras de mi boca. Es como lo que mismo te pasó cuando leí Éter. Tú me dijiste, me robaste mi escritura. Muchas veces yo he pensado cosas y de repente me encuentro con versículos que dicen exactamente lo que yo quería tratar de explicar y que las palabras no venían. Que me pasa también con los discursos de las autoridades generales. De repente hay un párrafo que tiene 3, 4 líneas y refleja exactamente lo que yo estoy sintiendo, de una forma pero tan exacta. ¿Y saben cómo se llama eso, mis queridos hermanos? Es el Espíritu. Ese es el Espíritu que habla a usted, habla a Walter, habla a mí, habla a todos. Y lo hace de la manera más simple. Que no tengamos palabras a veces para poder describir nuestro sentimiento es bastante normal. No sé si tienes algún versículo más, pero quiero dar una sugerencia que el elder Richard Scott dio aquí en la clase, que nos sugiere Ven, sígueme, que me encantó y que lo quiero dejar también como desafío para ustedes. Yo tengo una vida, como ustedes saben, en la iglesia. 60 años estamos cumpliendo en marzo nuestra familia al conocer el Evangelio. O sea, toda una vida. Y durante esta vida, pasando por la primaria, una de las cosas que las maestras de la primaria me enseñaron es tratar de memorizar algunos. Por ejemplo, partimos con los artículos de fe, me recuerdo muy bien. Nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y quedaron ahí. Aquí están en alguna parte de mi cerebro, quedaron ¿cómo se llaman? Los conceptos de los artículos de fe. Ya después, cuando íbamos creciendo un poquito, ya íbamos en el 5º, en el 6º, y después llegamos al número 13. ¡Wow! Eran los más grandes y los que eran más inteligentes, que podían prácticamente memorizar todas sus palabras. Han pasado 50 y tantos años probablemente por cuando yo estaba en la primaria. Y ahí estamos. Y ahí estamos con esas palabras intactas en nuestra mente. Ahí quedaron. Y cuando de repente se me pregunta, yo digo, ahí está. Y de repente es como cuando uno escucha una canción. A veces no la he escuchado por 20, 30 años, me ha pasado, me encanta la música, y de repente la escucho y yo empiezo a cantar la canción. Y yo, pero ¿cómo si yo hace más de 30 años que no la canto? Pero ahí está. El memorizar, yo creo que es un ejercicio maravilloso, porque son escrituras, memorizar me refiero a las escrituras, va a quedar en nuestra mente. Yo les aseguro que el Espíritu va a sacar a luz esas enseñanzas en los momentos en que realmente la necesitemos. Yo les quiero dejar el desafío, como lo deja en la clase de Ven, sígueme, que puedan memorizar, buscar algunos versículos de Cristo que hablen, ya sea de su expiación, de su resurrección, etcétera, que a lo mejor puede ser 3, 4 líneas, y que comiencen a memorizar en sus mentes. Y hagan un juego, a lo mejor con sus hijos, con su familia, con sus hermanos, y empecemos a por lo menos memorizar 1 o 2 escrituras por semana, ¿por qué no? A lo mejor a nosotros que ya estamos en edades avanzadas, esto nos puede ayudar para que el Alzheimer nos visite con más tardanza, digamos. El tener las escrituras en nuestra mano
y en nuestra mente siempre va a ser una ventaja. Cuando los profetas hablan en su discurso y de repente comienzan a citar algunos versículos, yo a veces tengo un juego con mi esposa. De repente ellos empiezan a hacer algo y yo le empiezo a recitar en su oído y a veces ella también lo hace conmigo. Entonces, el memorizar estos sagrados escritos, estoy seguro que vamos a reemplazar en nuestra mente cosas que son realmente dignas, maravillosas, en vez de estar recordando cosas que a lo mejor lo único que necesitamos es olvidar. Entonces, unamos a estas sugerencias. Sugerencias para celebrar esta Pascua. 1. Reunámonos en familia, compartamos algunos alimentos, celebremos, regocijémonos. ¿Por qué no? Leamos algunas escrituras que tengan que ver con Jesucristo, o al menos una que tenga que ver con Jesucristo. Pidámosle a cada miembro de la familia dar su testimonio. Enviemos notas diciéndole a las personas, Él vive, con una escritura o con la letra de uno de los signos que habla acerca de la resurrección. ¿Por qué no? Podemos dar detalles en esta época como un regalo, como que simbolicen el mismo regalo que es el Salvador para toda la humanidad. Y mira que hablando de regalos, Luis, quiero ir a Doctrina y Convenios 88, que nos dice lo siguiente. En el versículo 14 nos dice, y ahora de cierto os digo que mediante la redención que se ha llevado por vosotros, que se ha hecho por vosotros, se lleva a efecto la resurrección de los muertos, o sea, por nosotros. Y el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre, y la resurrección de los muertos es la redención del alma. Y la redención del alma viene por medio, oigan esto, hermanos, ¿de quién? Del que vivifica todas las cosas, en cuyo seno se ha decretado que los pobres y los mansos de la tierra la heredarán. ¿Sí? Esa resurrección viene por medio de Jesucristo. Ahora, Luis, yo quisiera, esto hablando de lo eterno, ¿no? Pero yo quisiera aquí dejar una constancia. ¿Por qué razón el profeta José Smith hablaba tanto de estas cosas y por qué se le exponían tanto esta doctrina? ¿Sí? ¿Por qué el Salvador nos dio tanto? Porque no hay textos en los que se hable más acerca de la resurrección de Jesucristo que en el Libro de Mormón y que en Doctrina y Convenios, incluso más que en la Biblia. Ahora, miren esto, de los 11 hijos de José y Emma, 9 que eran propios y 2 que eran adoptados, solo 5, Luis, hermanos y hermanas, solo 5 llegaron a la edad adulta. O sea, 6 de esos 11 hijos murieron, entre los que eran propios y los adoptados. Durante su vida, José Smith perdió a 3 hermanos por muertes prematuras. A Efraín, que falleció poco después de nacer, ¿cierto? En 1810. Su hermano mayor, Alvin, que hemos hablado ya de él, ¿cierto? Y hablaremos más de él, falleció en 1823 a la edad de 25 años. Un golpe durísimo para el profeta José Smith. Y su hermano menor, Don Carlos, falleció en 1841, también a la misma edad, a los 25 años. Ahora, José Smith, hablando de todo esto, dijo, Luis, y hermanos y hermanas, tengo un padre, hermanos, hijos y amigos que han partido al mundo espiritual. Solo están ausentes por un momento. Están en el espíritu y pronto nos reencontraremos. Pronto llegará el momento en que sonará la trompeta. Al partir, saludaremos a nuestras madres, padres y amigos y a todos nuestros seres queridos que han dormido en Jesús. No habrá temor de turbas, persecuciones, ni juicios, ni arrestos maliciosos. Será una eternidad de felicidad. Eso gracias a la resurrección de Jesucristo, mis queridos hermanos y hermanas. Luis, ¿qué más podemos decir? Yo creo que podríamos aquí ya ir terminando la clase y testificar de esto, de la Pascua, de la resurrección, de que Jesucristo vive, Luis. Bueno, quizás podemos repasar este documento y yo tengo a muchos de mis hijos que tienen esto enmarcado y lo ponen al entrar a su casa, como otras declaraciones. El Cristo viviente. Veamos, leamos, repasemos y pongámoslo para que lo estemos repasando habitualmente. Cristo creó el mundo, lo aprendemos en las Escrituras. Cristo vino a este mundo a hacer todo lo que era necesario para que nosotros pudiéramos volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Organizó su iglesia,
Él fue crucificado. Antes de eso, Él expió nuestros pecados. Él resucitó de los muertos. Él vino y visitó a la gente aquí en las Américas. Él está restaurando, digo restaurando porque aún continúa esta restauración del Evangelio, la última dispensación del cumplimiento de los tiempos. Él vendrá y dará inicio a este precioso momento de 1000 años, este milenio tan anhelado por muchos. Después de eso, Él será nuestro juez. Y si ustedes se fijan, como dijo Walter al principio, Él está en el principio y está en el fin. Testifico que Jesucristo es nuestro hermano mayor, nos ama. Y solamente quiero decir las últimas palabras. Él está vivo. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Luis. Y unido a tu testimonio, hermanos, esperamos que todos ustedes no se vayan de esta clase sin dejar su testimonio aquí, como si esto fuera parte del libro de la vida en la que se expresan todos nuestros testimonios, que aquí también quede, para que todo el que llegue por alguna cosa de la vida, llegue a esta humilde clase, pueda leer sus testimonios, y aún esos testimonios van a ser más importantes que la misma clase. De la misma manera me uno a ti, Luis. Yo sé que Jesucristo vive. No sé qué haría sin Él. Creo que estaría perdido sin Él. Pero gracias a Él puedo saber que yo viviré eternamente y también vivirán todos los que amo, incluidos ustedes, mis amados hermanos. Me uno al profeta José Smith en Doctrina y Convenios 76 para cerrar esta lección. Y ahora, versículo 22, después de los muchos testimonios que se han dado de Él, este es el último de todos, que nosotros damos de Él, que vive. Este también es nuestro testimonio de manera independiente, es el mío, independiente de toda criatura. Sé que Jesucristo vive, que es nuestro Salvador, que es mi Salvador. Lo dejo en su nombre, en el nombre de su Salvador y mi Salvador, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Muchas gracias, querido Luis. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Gracias por todo su amor. Luis, muchas gracias a ti, como siempre, por acompañarnos aquí en la clase y darnos de todo tu conocimiento y de el amor que tienes al enseñar. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos siempre. Esperamos que esta clase nos ayude a todos a ser un poquito, al menos un poquito, más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo, quien celebramos y en que nos regocijamos el día de hoy. Chao, chao.